El ladrido de los perros se acercaba, un aullido múltiple y gutural que helaba la sangre. Había despertado a Sofía, que ahora se aferraba a mi camisa, su pequeño cuerpo temblando contra mi cadera. Maldita sea, murmuré ajustando mi rifle mientras miraba por la ventana. La nieve seguía cayendo, aunque no con la misma furia de antes. Podía ver los primeros destellos del alba. Grises y amenazantes. Eran perros de casa, lo sabía, adiestrados y venían directos hacia mi cabaña, sin margen de error. ¿Cómo había llegado hasta aquí, a este rincón perdido de los picos de Europa? Con una niña en mis brazos y el rifle en la mano, esperando un asalto. El mundo era un lugar extraño, ¿verdad? Uno cree que controla su destino, que decide su camino y de repente un grito bajo él. Hielo lo cambia todo. Un grito tan frágil, tan desesperado, que ni el viento más inmisericordia de aquel diciembre pudo llevarse. Mamá, había dicho una sola palabra. Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, pero no fue ayer, fue hace semanas, quizás 2, 3 semanas, no sé. El tiempo se estira y se encoge aquí arriba con la nieve y las tormentas. Era un martes cuando la encontré. O un miércoles. Va, ¿qué más da? Los días se confunden. Lo importante es que yo estaba comprobando mis trampas, una de mis rutinas. 15 inviernos tallados en mis huesos por estas montañas de Cantabria me habían enseñado que la soledad era seguridad. Nadie más, nadie a quien herir, a quien fallar. Esa había sido mi mantra, mi vida, mi fortaleza. El bosque estaba en silencio. La nieve pesada sobre cada rama amortiguando todo, solo el murmullo constante del arroyo de cola negra cortando el paisaje congelado, un canal oscuro bajo el hielo engañoso. Estaba casi de vuelta en la cabaña cuando lo oí. Al principio pensé que era el viento que jugaba trucos llevando voces inexistentes por los valles, pero esto era diferente, rítmico, frenético. Me detuve, una mano en el rifle escuchando. Ahí estaba otra vez. Un llanto, no de animal, de un bebé. Mi corazón dio un vuelco. Nadie debía estar aquí. El asentamiento más cercano, Valleverde, quedaba a 20 kilómetros al sur y nadie en su sano juicio viajaba por estos senderos en pleno invierno. El llanto se hizo más fuerte, más histérico, arrastrado por ráfagas de viento que me calaban hasta los huesos. Avancé hacia el sonido, mis botas crujiendo en la nieve, siguiendo la lógica terrible de esa pequeña voz hacia el arroyo. Y entonces la vi, un bulto oscuro que rodaba por la orilla helada. Atrapado en la corriente justo donde el agua quedaba expuesta. La niña no podía tener más de 1 año. Medio sumergida, su cuerpo diminuto arrastrado inexorablemente hacia los rápidos río abajo. Donde el arroyo caía varios metros sobre rocas afiladas. Mamá. La palabra salió débil, casi perdida en el rugido del agua. No lo pensé. Pensar mataba a la gente. Corrí. Cada paso. Una batalla contra la nieve. Me quité el rifle y el abrigo al llegar a la orilla. El hielo se extendía 1 metro desde la orilla, engañosamente sólido, ocultando la corriente letal. Lo probé con una bota. Apenas aguantó. La niña se deslizaba más en el agua. Sus ropas empapadas la arrastraban. 5 segundos más, quizás menos, antes de que la corriente se la llevara por completo. Me subí al hielo. Gimió bajo mi peso, pero aguantó. 2 pasos más cautelosos, los brazos extendidos para mantener el equilibrio, los ojos fijos en aquella forma pequeña y luchadora. El frío que subía del agua me dolía en los huesos. 3 pasos. 4. El hielo se resquebrajó, no una ruptura limpia, una telaraña de fracturas desde mi pie derecho, el sonido como un trueno. Distante. Me tiré de manos y rodillas, distribuyendo mi peso, la superficie gélida mordiéndome a través de los guantes. La niña estaba justo fuera de mi alcance ahora, sus dedos agarrándose a la nada mientras la corriente tiraba. Aguanta, le dije sabiendo que no podía entender que no importaba, solo aguanta. Me estiré, cada músculo tenso y mis dedos rozaron la tela empapada. No es suficiente. Se quejó el hielo de nuevo, más grietas se extendían. Si me caía allí, ambos moriríamos.
La corriente nos arrastraría bajo el hielo, atrapados en un ataúd helado. Avancé otros 15 centímetros. Sentí el hielo ceder bajo mí y la agarré. Mi puño se cerró alrededor de la tela y sus pequeñas extremidades. Tiré arrastrando a la niña hacia mí. El hielo cedía por completo. El golpe del agua me impactó como un puñetazo, tan fría que dejó de ser frío y se convirtió en puro dolor, cada terminación nerviosa gritando. La corriente me agarró las piernas. Trató de arrastrarme de lado hacia los rápidos. Bloqueé mi brazo libre sobre hielo sólido y aguanté. La niña estaba en mis manos ahora, apretada contra mi pecho. Ya no lloraba, no se movía. Eso me aterrorizó más que el agua tratando de matarnos. Pataleé con fuerza, usando el tirón lateral de la corriente para balancearnos hacia la orilla. Tenía las piernas entumecidas. Mis dedos apenas respondían, pero pateé de nuevo. Tiré con mi brazo anclado y sentí mi rodilla golpear una roca de río bajo la superficie. Aguas poco profundas, suficientemente cerca. Los saqué a los dos a la orilla. Mi cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerme en pie. La niña yacía inmóvil en mis brazos, sus labios azules, su piel como hielo. Le quité las ropas empapadas con dedos torpes, la metí dentro de mi camisa de lana, pegada a mi pecho desnudo y corrí. La cabaña estaba a casi 400 metros cuesta arriba. Bien. Podría haber estado a 4 kilómetros. Mis piernas parecían de madera, pesadas, sin respuesta. El hielo se formó en mi barba, en mi pelo, en mis pantalones empapados. El frío penetraba tan profundo que ya no sentía los pies. No podía decir si seguía corriendo o cayéndome, pero lo logré. Mi hombro golpeó la puerta de la cabaña con la fuerza suficiente para dejarme un moratón y me tropecé. Dentro. El fuego matutino todavía ardía abajo en la chimenea de piedra. Caí de rodillas frente a la chimenea, avivando las llamas con manos temblorosas, añadiendo leña hasta que el calor salió en oleadas. La niña seguía sin moverse. Le froté la espalda, a los brazos, las piernas, tratando de forzar la circulación, el calor, la vida de nuevo a ese cuerpecito. Vamos, le dije entre dientes castañeteantes. Vamos, pequeña, respira. Su pecho se agitó 1, 2 veces, luego tosió. El agua saliendo de su boca y sus ojos se abrieron, grises como el cielo de invierno, grandes y aterrorizados. Volvió a llorar, el sonido más hermoso que Javier había oído jamás. La envolví en mantas secas de mi cama, la abracé junto al fuego y la dejé llorar. Mi propio cuerpo temblaba de frío. Y del impacto tardío, pero no me moví, no la solté, solo la abracé, alimenté el fuego y esperé a que ambos dejáramos de temblar. 1 hora después el temblor disminuyó. La niña, necesitaba llamarla. Algo más que la niña, se había quedado dormida, agotada contra mi pecho, su pequeña mano aferrada a mi camisa. La miré el rostro ahora en paz bajo la luz del fuego y traté de entender lo que había pasado. Alguien la había abandonado a su suerte. El pensamiento hizo que algo oscuro y rabioso se retorciera en mi pecho. No había terminado en ese arroyo por accidente. El sendero más cercano estaba a medio kilómetro de donde la encontré y los bebés no deambulaban solos. Alguien la había llevado al desierto en pleno invierno y la había dejado para que se congelara o se ahogara. O ambas cosas. ¿Quién haría eso y por qué? Con sumo cuidado, la deposité sobre la pila de mantas junto a la chimenea y procedí a cambiarme la ropa mojada, mi mente repasando posibilidades. Un hijo no deseado quizás. A veces sucedía en los asentamientos donde los recursos eran escasos y las bocas que alimentar ya eran demasiadas. Pero ¿por qué traerla hasta aquí? ¿Por qué no dejarla en una iglesia o en la puerta de un vecino? A menos que quisieran asegurarse de que nunca fuera encontrada. Me puse pantalones de lana secos y una camisa de franela, mi piel aún hormigueando con el frío residual. La niña. Decidí llamarla Sofía, en honor a mi abuela, que había sido la única presencia amable en mi infancia. Se movió en sueños, emitió un pequeño sonido que no era exactamente de angustia, pero tampoco de paz. Estudié a Sofía bajo la luz del fuego.
Ahora que no estaba azul por el frío, pude ver que estaba sana más allá de la hipotermia. Mejillas redondas, extremidades sólidas sin señales de abandono o abuso. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente donde se había secado. Tal vez 10 meses, quizás un año, lo suficientemente mayor como para decir una palabra. Mamá la había llamado por su madre o alguien le había enseñado a decirlo. La pregunta me inquietaba más de lo que quería admitir. Necesitaba provisiones. Sofía necesitaba leche, comida blanda. Pañales. Mi cabaña estaba abastecida para un hombre que vivía en la montaña durante el invierno, no para cuidar a un bebé. El lugar más cercano para conseguir lo que necesitaba era Valleverde. El pequeño asentamiento al sur, pero la tormenta que había estado amenazando todo el día se acercaba. Podía oír el viento aullando alrededor de las esquinas de la cabaña. Podía ver cómo empezaba a caer nieve fresca por la ventana. Estábamos atrapados aquí juntos, al menos hasta la mañana, quizás más tiempo si la tormenta se intensificaba. Fui a mi despensa haciendo inventario. Tenía leche enlatada de los suministros del otoño, aunque no era ideal para un bebé. Avena que podía cocinar hasta convertirla en algo suave. Mucha harina, sal, frijoles secos. No era perfecto. Pero nos las arreglaríamos. Calenté la leche con cuidado sobre el fuego, probándola en mi muñeca como había visto hacer a las mujeres. Luego intenté que Sofía bebiera. Al principio se quejó, girando la cabeza, pero el hambre ganó y se aferró al borde de la taza, tragando en pequeños y desesperados sorbos. Tranquila, le dije suavemente. Tranquila, ahora no tan rápido. Bebió hasta que la taza estuvo vacía, la leche goteando por su barbilla. Luego me miró con esos ojos grises y serios, estudiándome, decidiendo algo sobre este hombre extraño en este lugar extraño. Sentí que algo se removía en mi pecho. Había rescatado ganado de inundaciones, sacado caballos de pantanos, ayudado a parir terneros en medio de tormentas de nieve. Pero esto era diferente. Esta pequeña persona confiaba en mí por completo en este momento porque no tenía otra opción, y esa confianza se sentía como lo más pesado que había llevado nunca. ¿Estás a salvo ahora?, le dije limpiándole la leche de la cara con un paño limpio. No sé qué te pasó, Sofía, o por qué alguien te metió en ese arroyo, pero aquí estás a salvo, te lo prometo. Ella extendió la mano y me agarró el dedo con toda la palma, aferrándose con fuerza. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa. Toda esta situación con el mariscal, con Mateo, con el frío implacable de los picos, era, a decir verdad, bastante surrealista. Quiero decir, piénsenlo un momento. Un tipo solitario que ha pasado 15 años viviendo aislado por elección, de repente se encuentra con un bebé abandonado y luego con una turba de hombres que quieren matarla. En mi pueblo, en el Bajo, la gente diría que era cosa de brujas o de algún santo, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero aquí en la montaña, las supersticiones tienen otro peso. No sé si era una maldición, como decía Mateo, o simplemente la crueldad más pura y dura vestida de miedo. Yo solo sé que era real, que el frío era real, que el miedo era real y que ese pequeño puño agarrando mi dedo era, para bien o para mal, también muy real. Me pregunto si la gente que vive en las ciudades, con sus coches y sus luces, podría entender algo así. Volvamos a la historia antes de que se me congele el pensamiento. La tormenta se desató en serio al caer la noche. El viento aullaba desde las cumbres, arrastrando la nieve horizontalmente por las ventanas, amontonando ventisqueros contra la pared norte de la cabaña. Mantuve el fuego alto y los postigos cerrados, creando una pequeña isla cálida en el desierto helado. Sofía se quejó toda la noche, aún traumatizada por el frío y el terror del arroyo. Caminé con ella, balanceándola suavemente, tarareando melodías que recordaba a medias de mi propia infancia. Cuando finalmente se durmió, le preparé una pequeña cama con un cajón de madera forrado con mis mantas más suaves, colocándola cerca del fuego para que se mantuviera caliente. Debería haber dormido. Estaba agotado, mi cuerpo aún recuperándose del frío brutal del arroyo, pero me encontré sentado con el rifle sobre las rodillas vigilando la puerta. Alguien había intentado matar a esta niña. Ese alguien podría volver para terminar el trabajo.
El pensamiento debería haber parecido paranoico. Aquí, a kilómetros de cualquier lugar, en medio de una ventisca, nadie podía llegar a la cabaña. Esa noche. Pero había aprendido que el mal no siempre seguía patrones lógicos. A veces era implacable, a veces regresaba. Así que me quedé de vigilia toda la noche alimentando el fuego. Comprobando la respiración de Sofía, escuchando la tormenta rugir afuera y esperando el amanecer. La ventisca amainó por la mañana, dejando el mundo sepultado bajo 60 centímetros de nieve. Fresca. Yo me desperté. Había cabeceado en mi silla en algún momento cerca del amanecer, ante la pálida luz del sol que se filtraba por las rendijas de los postigos y los gritos de hambre de Sofía. Le di más leche tibia y avena suave contento cuando comió con avidez y lo mantuvo todo dentro. Su color era bueno, sus ojos alertas. Cualquier trauma que hubiera sufrido, la resiliencia de la juventud ya la estaba ayudando a recuperarse, pero no podía quitarme la inquietud. Abrí los postigos y estudié el paisaje. La nieve prístina lo cubría todo sin marcas, excepto las huellas de un zorro que había pasado cerca de la cabaña por la noche. Ni rastro de nadie acercándose, ninguna indicación de que estuviéramos más que completamente solos. Sin embargo, me sentía vigilado. Son los nervios, me dije mientras iba a mis provisiones para hacer inventario. Tenía suficiente para alimentarnos durante unas semanas y tenía cuidado. Pero Sofía necesitaba suministros adecuados. Para bebés y yo necesitaba respuestas. La cuestión era si arriesgarme a dejarla sola mientras cabalgaba hacia Valleverde, o envolverla y llevarla conmigo. Ninguna opción me parecía segura. Sola era vulnerable si alguien llegaba a la cabaña. Pero afuera, en el frío, tan pronto después de su casi ahogamiento, podía ser mortal a su manera. Todavía estaba debatiéndome con la decisión. Cuando oí el galope. Mi mano fue al rifle al instante yéndome a la ventana. Un solo jinete se acercaba por la nieve, siguiendo el sendero del arroyo desde el sur. Un hombre en un caballo oscuro. Moviéndose con determinación. Mi mandíbula se tensó. La tormenta solo había terminado hacía unas horas. Nadie viajaba después de una ventisca a menos que tuviera asuntos urgentes o que estuviera buscando algo. Revisé mi rifle, me aseguré de que Sofía estuviera segura en su cuna improvisada y me situé cerca de la puerta donde podía ver hacia afuera, pero mantenerme cubierto. El jinete se acercó y pude distinguir más detalles. Hombre alto, abrigo pesado, sombrero calado. Algo en la forma en que se sentaba en su caballo, rígido, tenso, hizo que mis instintos gritaran. El jinete se detuvo a 15 metros de la cabaña. Su caballo bailando de lado en la nieve. No se apeó, simplemente se quedó allí mirando la cabaña como si pudiera ver a través de las paredes. Javier, gritó el hombre. Su voz era áspera, con un tono que podría haber sido ira o desesperación. Sé que estás ahí y sé que tienes algo que me pertenece. Mi dedo se movió hacia el gatillo del rifle. No respondí, solo esperé. La niña, continuó el hombre. Vi las huellas junto al arroyo ayer antes de la tormenta. Vi dónde la sacaste. Es mía, Javier. Necesitas devolverla. Sofía se movió al sonido de la voz del extraño. Emitió un pequeño quejido. Mi mano se apretó en el rifle. Sal y podemos hablar de esto civilizadamente, dijo el hombre. O puedo entrar y llevármela. Tú decides. Abrí la puerta unos 15 centímetros, manteniendo el rifle apuntando al jinete. Bajo el brillante sol reflejado en la nieve, pude ver la cara del hombre ahora. De unos 30 y tantos años, curtido por la vida, con ojos que no albergaban calidez. Esa bebé casi muere en el arroyo, dije, mi voz serena y fría. Si es tuya, tienes una forma extraña de cuidarla. La mandíbula del hombre se tensó. Eso no te incumbe. Lo que pase con la niña es asunto de familia. Se convierte en mi incumbencia en el segundo en que la saco del agua helada. Levanté el rifle ligeramente, asegurándome de que el hombre lo viera claramente. Y no se va a ningún lado hasta que yo esté satisfecho. Estarás segura. Estás cometiendo un error, Javier. He cometido muchos. Este no es uno de ellos.
Se miraron el uno al otro a través de la nieve. Dos hombres encerrados en una silenciosa contienda de voluntades. El gemido de Sofía se hizo más fuerte, convirtiéndose en un llanto. El sonido pareció afectar al extraño. Su rostro se torció con algo que podría haber sido dolor, o rabia, o ambas cosas. «Está maldita», dijo el hombre de repente. «Esa niña no trajo más que muerte a nuestra familia. Su madre murió al dar a luz. Mi hermano murió en un accidente de tala a las 2 semanas. Todo lo que toca se convierte en cenizas y sangre. Le estaba haciendo un favor al mundo, ahogando a una bebé». Mi voz goteaba desprecio. «Eso no es librar al mundo de una maldición, eso es asesinato disfrazado de superstición». «No entiendes». «Entiendo perfectamente». Di un paso completo hacia el umbral. Ahora el rifle firme en mis manos. «¿Tienes miedo? Algo malo pasó y necesitabas a alguien a quien culpar. Ella es pequeña. Está indefensa. Así que la hiciste el chivo expiatorio. Pero eso termina aquí». La mano del extraño se movió hacia algo en su abrigo. Levanté el martillo del rifle. El chasquido resonó en el aire. «Frío». «No», dije en voz baja. El hombre se quedó paralizado. Detrás de mí, los gritos de Sofía llenaron la cabaña. El sonido de un bebé angustiado pareció agotar algo del extraño. Sus hombros se encogieron. Su rostro se desmoronó. «No puedes quedártela», dijo, pero ya no había fuerza, solo agotamiento. «Es sangre. La familia tiene derechos. La familia tiene responsabilidades», repliqué. «Las cuales abandonaste en el momento en que la metiste en ese arroyo. Ahora tienes que irte. Y si te veo en mis tierras de nuevo, no tendremos una conversación. Tendremos un funeral». La amenaza flotó en el aire. El extraño miró la cabaña, a Javier, al rifle. Lo que vio en mi cara lo convenció. Tiró de las riendas de su caballo girando al animal. «Esto no ha terminado», dijo. «Sí», respondí. «Sí lo está». Lo observé cabalgar de vuelta por el sendero del arroyo, hasta que desapareció entre los árboles. Solo entonces bajé el rifle. Mi mano temblaba ligeramente de adrenalina y rabia. Entré y cerré la puerta, asegurándola con la pesada viga de roble. Sofía lloraba de verdad ahora, su carita roja de angustia. Dejé el rifle a un lado y la cogí en brazos. Abrazándola. «Está bien», le murmuré acunándola suavemente. «Se ha ido. Estás a salvo». Pero incluso al decirlo sabía que las palabras del extraño tenían peso. «Esto no ha terminado». Los hombres que hacían cosas desesperadas a menudo volvían para terminarlas. El hecho de que el extraño hubiera rastreado a Sofía hasta aquí a través de una ventisca significaba que no era un simple abandono. Algo lo impulsaba, algo más allá de la superstición y el miedo. Llevé a Sofía a la ventana, observando el sendero vacío. La tormenta podría haber pasado, pero se acercaba otra. Podía sentirlo en mis huesos, en la punzante conciencia que me había mantenido vivo durante 15 duros inviernos. Alguien quería que esta bebé muriera, y fuera quien fuera, ese alguien no se detendría solo porque un vaquero solitario dijera que no. El llanto de Sofía se suavizó hasta convertirse en sollozos contra mi hombro. Era tan pequeña, tan completamente dependiente de mí para todo. Comida, calor, seguridad. El peso de esa responsabilidad debería haberme aterrorizado. En cambio, se asentó sobre mis hombros como un trabajo familiar, pesado, pero honesto. «Vamos a resolver esto», le dije, llevándola de vuelta al fuego. «Sea cual sea tu historia, quien quiera que te haya hecho daño, nos aseguraremos de que tengas una verdadera oportunidad en la vida. Te lo prometo». Me miró con esos ojos grises y serios, todavía demasiado joven para entender las palabras, pero quizás sintiendo el compromiso detrás de ellas. Su pequeña mano se estiró y tocó mi cara barbuda. Exploratoria y suave. Pensé en las palabras del extraño. Maldita, no trajo más que muerte. Tonterías supersticiosas.
El tipo de veneno que infectaba las mentes cuando la gente buscaba respuestas fáciles a preguntas difíciles. Pero había visto lo que ese tipo de pensamiento les hacía a las personas, cómo podía justificar cualquier crueldad, cualquier violencia, siempre y cuando te convencieras de que estabas luchando contra un mal mayor. Sofía no estaba maldita. Era un bebé que había tenido la desgracia de nacer en una familia que confundía el dolor con el juicio. Que necesitaba a alguien a quien culpar por su propia mala suerte. Y la habían elegido a ella. Ya no. Pasé el resto del día fortificando la cabaña, revisando las líneas de visión, asegurándome de que podía defender nuestra posición si el extraño regresaba con refuerzos. Se sentía paranoico, incluso excesivo, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la preparación compraba la supervivencia. Y en este momento la supervivencia era todo lo que importaba. Al caer la oscuridad de nuevo, alimenté a Sofía y la acomodé en su camita de cajón, observando cómo sus ojos se volvían pesados y el sueño la reclamaba. Parecía en paz ahora, contenta, como si el trauma del arroyo ya se estuviera desvaneciendo en el instinto más que en la memoria. Esperaba que fuera cierto. Esperaba que fuera lo suficientemente joven para que nada de esto la marcara, que pudiera crecer sin la sombra de lo que casi le había sucedido. Pero incluso mientras esperaba, me preparé para lo peor. Limpié mi rifle. Revisé mi munición y me situé una vez más en la silla frente a la puerta. Afuera, el invierno de los picos de Europa se cernía sobre la cabaña, vasto e indiferente al pequeño drama que se desarrollaba dentro de su fría garra. En algún lugar de esa oscuridad, un hombre cabalgaba con el asesinato en su corazón, convencido de que estaba haciendo un trabajo justo. Y en el cálido interior de la cabaña, un vaquero que había elegido la soledad sobre la conexión se encontraba dispuesto a matar para proteger a una niña a la que conocía hacía menos de 2 días. Sofía se movió en sueños. Emitió un pequeño sonido que no era exactamente de angustia. Me moví a su lado de inmediato, colocando una mano suave en su pequeña espalda, hasta que se acomodó de nuevo. «Te tengo», susurré en la oscuridad. «Venga lo que venga, te tengo». El fuego crepitaba, el viento se levantó afuera prometiendo otra noche fría. Y yo, Javier, que había pasado 15 años evitándola responsabilidad por cualquiera que no fuera yo mismo, me senté de vigilia sobre un bebé dormido y esperé lo que traería el amanecer. El amanecer no trajo paz, solo la confirmación de que el invierno aún no había terminado con nosotros. Me desperté con el sonido del hielo golpeando los postigos. Una tormenta tardía que convirtió el mundo en un borrón de blanco y gris. Sofía ya estaba despierta. Sentada en su camita improvisada, observándome con esos ojos firmes que parecían demasiado sabios para alguien tan pequeño. «Buenos días, pequeña», le dije. Mi voz ronca por el sueño. Se estiró hacia mí de inmediato y la levanté, sintiendo la confianza en ese simple gesto como un peso contra mi pecho. Le di leche tibia y avena suave mientras la tormenta rugía afuera. Agradecido por la tregua que ofrecía. Nadie viajaría con este tiempo, ni el extraño que había venido ayer, ni nadie. Teníamos tiempo, al menos por ahora, para pensar en nuestro próximo movimiento. Pero a media mañana la tormenta había cambiado por completo. El viento cambió de dirección, viniendo ahora del este, y con él llegó un sonido que me heló la sangre. Perros ladrando en la distancia. Múltiples voces que se propagaban por la nieve. Me moví a la ventana, Sofía en mi cadera y exploré la línea de árboles. Nada aún, pero esos no eran perros salvajes ni lobos. Eran perros de casa. Entrenados para rastrear y se estaban acercando. Maldita sea, murmuré, mi mente buscando opciones. El extraño no había venido solo esta vez, había traído ayuda y los perros significaban que podían rastrear en condiciones que detendrían a la mayoría de los hombres. Sofía sintió mi tensión, su pequeña mano aferrada a mi camisa. Me obligué a respirar lentamente, a pensar con claridad. El pánico mataba a la gente. Tenía que ser inteligente. La cabaña era defendible, pero solo contra un grupo pequeño. Si el extraño hubiera traído suficientes hombres, podrían esperarnos. Matarnos de hambre o simplemente prenderle fuego al lugar. Yo tenía provisiones para un asedio,
pero Sofía necesitaba más de lo que yo podía proporcionarle a largo plazo. Y el invierno en los picos de Europa no perdonaba los errores de cálculo. La senté en su cama y empecé a preparar munición extra, agua, comida que pudiera comerse fría si teníamos que dejar que el fuego se apagara. Llené mis bolsillos con cartuchos de rifle, revisé mi revólver y coloqué ambas armas al alcance. Los ladridos se hicieron más fuertes, más cercanos. Pude distinguir a los perros ahora. Al menos 3, quizás 4. Y donde había perros, había hombres siguiéndolos. Acababa de volver a la ventana cuando los vi emerger de la línea de árboles. 5 jinetes esta vez. El extraño de ayer a la cabeza, flanqueado por otros 4. Los perros avanzaban delante de ellos con las narices pegadas al suelo, arrastrando a sus dueños hacia la cabaña con un propósito único. El grupo se detuvo en el mismo lugar que el extraño ayer, justo fuera del alcance del rifle. Inteligentes. Habían aprendido del encuentro anterior. El extraño se apeó esta vez, subiéndose a sus estribos para gritar: Javier, tenemos que hablar. No respondí. Observé a los otros hombres catalogando detalles. 2 de ellos parecían peones de rancho. Hombres trabajadores con abrigos gastados y equipo práctico. Los otros 2 eran diferentes, más duros, más mezquinos, con el aspecto de hombres que alquilaban sus armas. El extraño había traído profesionales. Tengo derecho legal sobre esa niña, gritó el extraño. Soy su tío, su pariente de sangre y tengo testigos aquí para atestiguarlo. La tienes retenida contra los deseos de la familia. Eso es secuestro en cualquier territorio. Sofía gimió ante las voces levantadas. Me acerqué a ella, la levanté y la mantuve cerca mientras observaba a los hombres afuera. Secuestro, dijo uno de los pistoleros a sueldo, lo suficientemente alto como para que se oyera. Eso es un delito de horca, ¿no es así? La amenaza era clara. No solo estaban aquí para llevarse a Sofía, estaban aquí para asegurarse de que yo no pudiera contarle a nadie lo que realmente había pasado. Mi mandíbula se tensó. Había estado en aprietos antes. Había enfrentado a usurpadores de propiedades, sobrevivido a guerras territoriales y soportado conflictos de los que la mayoría de los hombres no habrían salido vivos. Pero esto era diferente. No se trataba de tierras, ganado o orgullo. Se trataba de una niña que no podía defenderse, cuyo futuro entero dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Tienes 1 minuto para sacarla, llamó el extraño. Después de eso entraremos y la tomaremos a ella y a ti. Miré a Sofía, ella me estaba mirando. Esos ojos grises, serios y tranquilos, a pesar de los gritos de afuera. Ella confiaba en mí. No tenía más remedio que confiar en mí y yo le había prometido seguridad. Tomé mi decisión. ¿La quieres?, grité de vuelta. Mi voz se propagó por la nieve. Tendréis que pasar por mí para conseguirla, y os prometo que algunos de vosotros no bajaréis esa montaña. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el conocimiento de que hablaba en serio. Los pistoleros se movieron en sus sillas intercambiando miradas. Les pagaban para intimidar, tal vez para disparar si llegaba el caso. Pero morir en la salvaje Asturias por una disputa familiar ajena, eso era un cálculo diferente. Eres un solo hombre, dijo el extraño, pero ahora había incertidumbre en su voz. No puedes resistir. Para siempre. No necesito para siempre. Solo necesito que les salga lo suficientemente caro para que decidan que no vale la pena. Uno de los peones habló entonces. Su voz transmitía dudas. Mateo. Quizás deberíamos pensar en esto. Si está dispuesto a morir por ella, quizás. Cállate, interrumpió el extraño. Mateo, está maldita. Todos sabéis lo que pasó después de que naciera. Mi hermana muerta. Mi hermano muerto. La finca plagada de accidentes y mala suerte. No se detendrá hasta que ella se vaya. O quizás no se detiene porque sigues culpando a una bebé inocente por cosas que no son culpa suya, grité de vuelta. La gente muere, Mateo.
Los accidentes ocurren. Así es la vida en este territorio. Pero convertir eso en una excusa para asesinar a una niña. Eso es culpa tuya, no de ella. Las palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Lo vi en la forma en que el peón se movió y en cómo uno de los pistoleros encontró de repente algo fascinante en él. Pomo de su silla para mirar. La duda se extendía por el grupo como el hielo por el agua. Mateo también lo vio. $20 a cada uno cuando esto termine, dijo rápidamente. 40 si tenemos que entrar a por ella. El dinero hablaba. Observé a los pistoleros enderezarse. Sus dudas compradas y pagadas. Los peones todavía parecían inseguros, pero estaban allí. Y marcharse ahora significaría perder el jornal en lo más crudo del invierno. Última oportunidad, Javier, llamó Mateo. Tráela o entraremos. No respondí. Me alejé de la ventana, posicionándome donde tenía tiros claros a la puerta y la ventana principal. Acomodé a Sofía en su cama lo más lejos posible de las posibles líneas de fuego que permitía la pequeña cabaña. Lo siento, pequeña, le dije suavemente. Esto va a ser ruidoso, pero necesito que te quedes justo aquí, ¿entiendes? Mantente agachada y en silencio. Me miró solemne y confiada, y algo dentro de mi pecho se resquebrajó. Había conocido a esta niña durante 2 días 48 horas, pero en algún lugar entre sacarla de aquel arroyo helado y este momento, ella se había convertido en mi responsabilidad. No por sangre o por ley o por cualquier reclamo reconocido por el territorio, solo porque era pequeña e indefensa, y yo había estado allí cuando me necesitaba. A veces eso era suficiente. Desde la perspectiva de Pedro, uno de los pistoleros a sueldo, mira, la verdad es que Mateo Garrido estaba desquiciado. Lo vimos el día anterior cuando volvió a Valleverde borracho. Balbuceando sobre maldiciones y una niña demonio. Y ahora aquí estábamos en medio de la nada con una ventisca dándonos en la cara intentando forzar la puerta de un hombre que sonaba más cuerdo que él. Yo, Pedro, no era ningún santo. He disparado a gente, he hecho cosas de las que no me enorgullezco. Pero, matar un bebé por dinero, por la venganza de un loco que culpaba a un crío de su mala suerte. Cuando Javier gritó lo del fuego y luego lo del asesinato, se me cayó el alma al suelo. Miré a los demás. El vasco tenía una bala en el hombro quejándose. Y Miguel, el otro tipo contratado, tenía la misma expresión de asco que yo. ¿Acaso no veían que estábamos siendo parte de una locura? Yo ya había tenido suficiente. 20 duros no valían esto. 180 duros y me moría en esta puta montaña por un idiota. No, señor. Me fui y al vasco lo llevamos nosotros al médico. Porque eso es lo que hacen los hombres. No matan niños indefensos por supersticiones. El primer disparo llegó sin previo aviso, atravesando el postigo y empotrándose en la pared opuesta. Sofía gritó y yo ya estaba en movimiento antes de que el eco se desvaneciera, devolviendo el fuego por la ventana. Mi bala alcanzó a uno de los pistoleros en el hombro, haciéndolo caer de su silla. Rodéenla por detrás, gritaba Mateo. Cerquen la cabaña. Siguieron más disparos, una descarga sostenida que atravesó los postigos y astilló las paredes de madera. Me mantuve agachado, moviéndome entre posiciones, devolviendo el fuego metódicamente. No intentaba matar, todavía no. Solo intentaba que entendieran que tomar esta cabaña les costaría caro. Capté un movimiento en la ventana lateral, giré el rifle en esa dirección y disparé. El cristal se hizo añicos y alguien afuera maldijo. Uno de los peones, agarrándose un brazo sangrante, apareció tambaleándose. Me han dado, gritó el hombre. Mateo, me han dado. Entonces cúbrete y quédate ahí. La voz de Mateo había perdido su certeza ahora, adquiriendo el tono cortante de un hombre cuyo plan se desmoronaba. Recargué mi mano firme a pesar de la adrenalina que me corría por el cuerpo. Sofía seguía llorando, aterrorizada por el ruido y el caos. Quería ir a consolarla, pero no podía. No mientras hombres armados rodeaban mi cabaña. Un tronco cerca de la puerta explotó hacia adentro cuando alguien disparó.
Un arma de mayor calibre, probablemente un rifle para cazar búfalos o algo similar. Las astillas llovieron por el suelo y me di cuenta de que estaban tratando de debilitar la estructura de la puerta. Balanceándola suavemente, tarareando esas melodías semiolvidadas mientras afuera el viento se levantaba y la nieve fresca comenzaba a caer, cubriendo las huellas de sangre y la evidencia de que algo había sucedido aquí. Pasaron 3 semanas antes de que llegara el siguiente jinete, y esta vez no era Mateo. Lo vi desde la distancia, a un jinete solitario moviéndose lentamente por el sendero, guiando una mula de carga con provisiones. Ninguna agresión en su aproximación, ningún intento de ocultamiento, solo un avance constante y deliberado a través de una nieve que finalmente comenzaba a ablandarse en los bordes, insinuando que el invierno podría finalmente ceder su agarre. Sofía estaba en el suelo cerca del fuego, jugando con cucharas de madera que le había tallado, balbuceando para sí misma en ese lenguaje que solo los bebés entendían. Había crecido en las semanas transcurridas desde la confrontación, más fuerte, más segura, sus ojos grises brillando con curiosidad por todo lo que la rodeaba. Las pesadillas se habían desvanecido a ocasionales gemidos por la noche, fácilmente calmados. Observé al jinete que se acercaba mientras revisaba mi rifle por costumbre. El hombre era mayor, tal vez de 60 años, con barba gris y el tipo de rostro curtido que se obtiene después de décadas en las montañas. Llevaba una insignia de mariscal en su abrigo, visible incluso desde la distancia. La ley por fin había llegado. «Quédate aquí, Sofía», dije aunque no pudiera entender. Salí con el rifle suelto pero listo y esperé a que el mariscal se acercara lo suficiente para hablar. «Javier», me llamó el hombre, su voz áspera, pero no hostil. «Así es». El mariscal detuvo su caballo a 6 metros de la cabaña, sus manos visibles y vacías. «Me llamo Ríos. Soy el mariscal del territorio de Astorga. ¿Le importa si me bajo? La espalda ya no es lo que era y llevo 2 días cabalgando. Lo estudié buscando engaño o amenaza. No encontré más que honestidad cansada y el cansancio particular de un hombre que había visto demasiado y creía en muy poco». «Bájese», dije, «pero mantenga las manos donde pueda verlas». Ríos se apeó con un gruñido, estirando la espalda y haciendo una mueca. «Demasiado viejo para este trabajo», murmuró. Miró la cabaña, las ventanas tapadas y los agujeros de bala parcheados. «Oí que hubo problemas por aquí. Pensé que debería venir y escuchar la historia de primera mano antes de decidir qué hacer al respecto». «¿Quién se lo dijo?» «Un hombre llamado José Garrido llegó a Astorga hace 3 semanas, borracho y hablando de cómo le habías robado a su sobrina. Dijo que le habías disparado a él y a sus hombres cuando vinieron a reclamarla legalmente». Ríos se quitó los guantes soplándose las manos. «Claro, los hombres que cabalgaban con él contaron una historia diferente cuando los localicé. Dijeron que José intentó contratarlos para asesinar a una bebé y que tú lo detuviste. Así que estoy aquí para averiguar qué versión se acerca más a la verdad». La voz de Sofía llegó flotando desde el interior de la cabaña, canturreando sin ton ni son. Las cejas de Ríos se alzaron. «¿Es esa la bebé en cuestión?» Asentí lentamente. «Se llama Sofía. La saqué del arroyo Cola Negra en diciembre. Alguien la había abandonado para que muriera. ¿Y cree que ese alguien fue José Garrido?» «Lo sé. Él mismo lo admitió cuando vino aquí exigiendo que se la devolviera». Ríos se quedó en silencio un momento. Su rostro curtido era indescifrable. «José dice que la bebé está maldita. Dice que mató a su hermana y a su hermano. Trajo mala suerte a toda su familia. Dice que usted está albergando algo peligroso». El dolor de José lo volvió loco, dije rotundamente. «La bebé no mató a nadie. Su hermana murió en el parto. Sucede todo el tiempo en este territorio. Su hermano murió en un accidente de tala. Trágico pero no sobrenatural. José solo necesitaba a alguien a quien culpar y Sofía era conveniente. Así que usted se nombró su protector. La saqué de un arroyo helado. Eso me hizo responsable». Mi agarre se apretó ligeramente en el rifle.
¿Está aquí para llevársela? Ríos me miró a los ojos y algo pasó entre nosotros. Una comprensión entre hombres que habían visto lo peor que el territorio podía ofrecer y habían tenido que tomar decisiones difíciles sobre lo que importaba. Eso depende, dijo el mariscal con cautela, de si planea quedársela o entregarla a las autoridades territoriales. ¿Qué harían las autoridades con ella? Un orfanato en Astorga. No es un mal lugar dentro de lo que cabe, limpio, cálido, suficiente comida. La criarían adecuadamente, tal vez la adoptaría una familia con medios. Ríos hizo una pausa. Claro, también sería una huérfana más en un sistema que tiene más niños que recursos. Podría crecer allí, podría no hacerlo. Es difícil decirlo. Volví a mirar la cabaña donde Sofía continuaba su conversación unilateral con las cucharas de madera. En 3 semanas se había convertido en parte del ritmo de mi vida. Despertarme al amanecer con su balbuceo, alimentarla. Jugar con ella, enseñarle a aplaudir y apilar pequeñas piedras, verla descubrir la nieve y la luz del fuego y la forma en que el polvo bailaba en la luz del sol. Cosas simples que habían transformado mi existencia solitaria en algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si la conservara?, pregunté. Ríos me estudió con esos ojos cansados y sabios. Entonces estaría criando a una niña. Solo en la naturaleza, sin mujer que lo ayude, sin familia que lo apoye. Sería difícil, Javier, más difícil que cualquier cosa que haya hecho antes. Lo sé. ¿Tiene alguna experiencia con niños? Ninguna. ¿Alguna idea de en qué se está metiendo? Las noches sin dormir, la preocupación constante, la responsabilidad que nunca termina. Pensé en las últimas 3 semanas, el agotamiento. El miedo cada vez que Sofía tosía o parecía demasiado acalorada, el peso de saber que cada decisión que tomaba afectaba a otro ser humano que no podía hablar por sí mismo. Algo, dije. Lo suficiente como para saber que no es simple. Ríos asintió lentamente. José Garrido todavía tiene un reclamo legal sobre esa bebé. Es su tío de sangre y la ley territorial otorga derechos familiares en estas situaciones. Levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. Pero José también ha dejado claro que cree que está maldita y es peligrosa. Puse eso en mi informe al juez territorial y tengo declaraciones de los hombres que cabalgaron con él, detallando cómo intentó contratarlos para un asesinato. Eso tiene peso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora escribiré mi informe, dijo Ríos, y haré una recomendación al juez sobre lo que debe hacerse. Podría recomendar que la bebé sea colocada en el orfanato. Podría recomendar que sea entregada a José a pesar de todo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. O podría recomendar que sea colocada con alguien que ya ha demostrado que la protegerá, incluso contra probabilidades imposibles. La esperanza y el miedo lucharon en mi pecho. ¿Y usted recomendaría eso? Depende de lo que vea aquí. A Ríos hizo un gesto hacia la cabaña. ¿Le importa si la conozco? Vea cómo está. Dudé. Luego asentí. Lo conduje adentro donde el calor y el olor a avena cocinándose nos recibieron. Sofía levantó la vista de su juego, vio al extraño e inmediatamente se arrastró hacia mí. Trepando por mis piernas. Arriba, dijo claramente. Era una palabra nueva aprendida hacía solo 2 días, y yo todavía sentía una pequeña emoción cada vez que la usaba. La levanté y ella inmediatamente hundió su rostro en mi hombro, mirando a Ríos desde la seguridad de mis brazos. Es tímida con los extraños, expliqué. La expresión de Ríos se suavizó. Probablemente había visto 100 huérfanos en su tiempo como mariscal, niños abandonados por la muerte o el desastre. Pero algo en Sofía, su color saludable, su ropa limpia, la forma en que se aferraba a mí con absoluta confianza. Pareció afectarle. Parece bien cuidada, dijo en voz baja. Mejor que la mayoría de los bebés que veo en el territorio. Hago lo que puedo. Ríos caminó lentamente por la cabaña, observando las reparaciones que yo había hecho. El suelo limpio, la pequeña cama hecha de un cajón con esmerada atención al confort.
Vio las cucharas de madera, los suaves juguetes de tela que yo había cosido con retales, evidencia de un hombre que intentaba proporcionar no solo supervivencia, sino algo parecido a la normalidad. ¿La quiere?, dijo Ríos. No fue una pregunta. Miré a Sofía, que ahora se había relajado y observaba al mariscal con cauteloso interés. Es mi responsabilidad protegerla. Eso es suficiente. No, dijo Ríos. Es más que eso, y ambos lo sabemos. Podrías haberla entregado a José. Podrías haber cabalgado hasta Astorga y haberla entregado a las autoridades. Habría sido más fácil, más seguro. Pero no lo hiciste. La retuviste y luchaste por ella. Y ahora estás aquí, dispuesto a luchar contra mí si eso es lo que hace falta. Sofía extendió la mano y palmoteó mi cara barbuda, un gesto de afecto que había empezado a hacer recientemente. Le cogí la mano suavemente, le besé los pequeños dedos sin pensarlo. Ríos vio el intercambio. Asintió para sí mismo como si algo se hubiera confirmado. Le voy a preguntar directamente, Javier. ¿Quiere quedarse con esta bebé, criarla como suya? La pregunta quedó flotando en el aire cálido de la cabaña. Había estado evitando pensar directamente en ello, tomando las cosas día a día como me había prometido. Pero ahora, obligado a expresarlo, me di cuenta de que la respuesta había estado creciendo en mí durante semanas. Sí, dije, quiero quedármela. Incluso sabiendo que cambiará todo. En mi vida, incluso sabiendo que la gente hablará, que cuestionará si un solo hombre debería criar a una niña. Que hablen. Ríos sonrió, la expresión transformando su rostro curtido. Buena respuesta. Se dirigió a la puerta, miró la montaña todavía envuelta en invierno. Archivaré mi informe cuando regrese a Astorga. El juez tardará unas semanas en revisarlo y tomar una decisión. Hasta entonces siga haciendo lo que hace. Manténgala a salvo. Manténgala sana. Siga siendo el padre que necesita. ¿Y si el juez decide en mi contra? La expresión del mariscal se endureció, entonces tendrá que tomar una decisión. Pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Volvió a ponerse los guantes, preparándose para irse. Una cosa más. José Garrido todavía está en Astorga. Está destrozado. Bebe mucho contándole a cualquiera que quiera escuchar sobre la maldición. La mayoría de la gente lo descarta como un tonto enloquecido por el dolor. Pero algunos creen y los creyentes pueden ser peligrosos. No volverá por aquí. Probablemente no, pero mantenga la guardia alta de todos modos. Ríos montó su caballo con otro gruñido de dolor. Con su declaración y mi informe, el juez está preparado para concederle la tutela legal. Esto se sentía tan diferente. Tutela legal. No solo protegerla o esconderla en la montaña, sino convertirme realmente en su padre a los ojos de la ley, a los ojos del mundo. ¿Por qué?, pregunté mirando a Hernán y Jimena. Ustedes no me conocen, por lo que saben, no soy mejor que Mateo. Sabemos lo suficiente, dijo Hernán. Sabemos que la sacó de ese arroyo helado. Sabemos que luchó contra hombres armados para protegerla. Sabemos que la ha mantenido viva y sana a través de uno de los peores inviernos que ha visto este territorio. Me miró fijamente. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su carácter. Jimena se acercó. Su expresión seria y sincera. Nuestra hermana murió trayendo a Sofía a este mundo. Eso es una tragedia, pero no es una maldición. Es simplemente la dura realidad de la vida en la frontera. Y nuestro hermano Mateo dejó que su correctamente. Y la ropa, Elena podía coser mejor que cualquier alternativa comprada en la tienda. Ya había venido 2 veces, pasando las tardes enseñando canciones y juegos a Sofía. Mientras me mostraba cómo gestionar los detalles prácticos de criar a una hija. También estaba creciendo algo más entre nosotros, algo tácito, pero presente en la forma en que Elena me sonreía. En la forma en que su mano se demoraba al pasarme a Sofía, en la forma en que miraba la cabaña y el jardín, como si se estuviera imaginando a sí misma como parte de ello. Yo sentía la atracción.
La soledad que había llevado durante tanto tiempo, respondiendo a su calidez y competencia. Pero era cauteloso. Sofía tenía que ser lo primero. Cualquier relación que yo persiguiera tenía que ser la adecuada para ella, no solo para mí. El informe oficial dirá que Sofía está prosperando, dijo Ríos, sacándome de mis pensamientos. Sana, feliz, bien cuidada, recibiendo educación y socialización adecuadas. Inés Vidal no tendrá ninguna munición para otro desafío. ¿Sigue intentándolo? Se queja, pero el juez dejó clara su postura. A menos que haya pruebas de daño real, su custodia se mantiene. Ríos hizo una pausa. Aunque seré honesto, Javier, tener una mujer por aquí silenciaría sus quejas permanentemente. No digo que deba casarse por conveniencia, pero no perjudicaría su posición. Miré a Sofía, se había vuelto lo suficientemente valiente como para acercarse al caballo de Ríos, estirando la mano para tocar su suave nariz con dedos cuidadosos. Si me caso, será porque es lo correcto para Sofía y para mí, no para satisfacer a la sociedad de Astorga. Justo, dijo Ríos. Montó su caballo con un gruñido satisfecho. Está haciendo un buen trabajo aquí. Javier. Esa niña tiene suerte de tenerle. Después de que el mariscal se fue, volví al jardín con Sofía, dejándola ayudar recogiendo pequeños tomates verdes que no estaban listos para la cosecha. No la detuve, simplemente la redirigía a arrancar malas hierbas, elogiando sus esfuerzos, incluso cuando ocasionalmente arrancaba verduras junto con las plantas no deseadas. Estábamos trabajando amigablemente cuando apareció otro jinete, esta vez esperado y bienvenido. Elena Delgado llegó en su yegua mansa, una cesta atada a su silla de montar y una amplia sonrisa en su rostro. Elena. Sofía abandonó el jardín de inmediato, corriendo a saludarla con los brazos abiertos. Elena bajó de su caballo y cogió a Sofía en brazos, haciéndola girar. Ahí está mi dulce niña. ¿Has estado ayudando a tu papá? Ayudé, declaró Sofía con orgullo. Arranqué malas hierbas. Ya veo. Mira tus manos sucias. Tendremos que limpiarte antes de hacer esas galletas que te prometí. Me acerqué quitándome los guantes de trabajo. No tenía que traer provisiones. Yo podría haberle dado lo que necesitara. Quería hacerlo, dijo Elena. Simplemente me miró a los ojos y algo pasó. Entre nosotros, cálido y prometedor. Además, tenía unas fresas extra de mi jardín. Pensé que a Sofía le gustarían. Pasaron la tarde juntos los tres, cayendo en un ritmo fácil que se sentía casi como una familia. Elena enseñó a Sofía a ayudar a hacer galletas de azúcar sencillas, mientras yo terminaba el trabajo del jardín y empezaba la cena. La cabaña se llenó con el aroma de la cocción. Con el parloteo de Sofía y las respuestas pacientes de Elena, con una paz doméstica que no sabía que me faltaba. Durante la cena con Sofía entre nosotros en su trona, Elena dijo con cautela. He estado pensando en su situación, Javier, en la educación y socialización de Sofía. El tutor está funcionando bien, dije. Está aprendiendo sus letras y dice que es muy inteligente. Es muy inteligente, pero necesita más que solo el aprendizaje de los libros. Elena hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Necesita compañeros de juego, otros niños y necesita ver cómo funcionan las familias, cómo interactúan los hombres y las mujeres, cómo funcionan las comunidades. Dejé el tenedor. ¿Qué sugiere? Sugiero que quizás sea hora de pensar en unirse más plenamente a la comunidad, quizás mudarse más cerca de Valleverde, donde Sofía podría ir a la escuela con otros niños, donde usted no estaría tan aislado. La sugerencia golpeó más fuerte de lo esperado. Esta cabaña era donde yo había construido mi vida, donde había salvado a Sofía, donde habíamos luchado nuestras batallas y ganado. Dejarla se sentía como abandonar algo esencial. Pero Elena continuó. Su voz suave. Sé que este lugar significa mucho para usted, pero Sofía está creciendo. Pronto necesitará más de lo que usted puede proporcionarle solo aquí. Por muy dedicado que sea. Necesitará amigos y maestros y exposición a la vida más allá de estas montañas. No puedo simplemente irme, dije. Esta es nuestra casa.
Podría seguir siendo su casa para la temporada de caza. Para los veranos, pero los inviernos en el pueblo, donde Sofía no esté aislada, donde tenga oportunidades. Elena se acercó a la mesa, su mano cubriendo la mía. No estoy tratando de quitarle nada. Javier. Estoy tratando de ayudarle a ver lo que es mejor para ella. Sofía, ajena a la atención adulta, se untó migas de galleta en la cara y declaró, terminado. Elena se rió, rompiendo el momento y fue a limpiar a Sofía. Pero sus palabras se quedaron conmigo el resto de la tarde, mientras ayudaba a Sofía a acostarse, mientras acompañaba a Elena a su caballo, mientras la puesta de sol pintaba el cielo de naranja y oro. Piénselo, dijo Elena mientras se preparaba para cabalgar a casa. No tiene que decidir nada ahora. Solo considere lo que Sofía necesitará a medida que crezca. ¿Qué oportunidades quiere que tenga? Se inclinó y me besó la mejilla, un breve roce que llevaba promesa y afecto a partes iguales. Luego montó su caballo y se fue, dejándome de pie en la oscuridad. Que se acercaba con más preguntas que respuestas. Esa noche, después de que Sofía estuviera dormida, me senté afuera y miré las estrellas esparcidas por el vasto cielo asturiano. Había llegado a este territorio hace 15 años, específicamente por el aislamiento, por el escape de las expectativas y las conexiones que podían fallarte. Había construido una vida de soledad deliberada. Convencido de que era más seguro que arriesgarse al apego. Luego una niña había sido arrojada a un arroyo helado y todo lo que había creído sobre la seguridad y el aislamiento había demostrado ser erróneo. Sofía me había enseñado que la conexión no era debilidad, que preocuparse por el futuro de otra persona valía cualquier riesgo. Pero las palabras de Elena me obligaron a enfrentar una verdad más dura, que amar a Sofía significaba querer más para ella de lo que yo podía proporcionarle solo. El verano continuó su cálido progreso y yo me encontré observando a Sofía con nuevos ojos. Era infinitamente curiosa por todo, haciendo preguntas que no siempre podía responder, queriendo explorar más allá de los límites de nuestro pequeño mundo. Cuando venía el tutor, absorbía conocimientos como la tierra reseca absorbe la lluvia. Su mente rápida ya trabajaba a través de conceptos que nos asombraban tanto a mí como al maestro. Elena la visitaba con más frecuencia y su presencia se volvió esencial, más que solo útil. Sofía la adoraba, corría hacia ella inmediatamente cada vez que llegaba. Parloteaba sobre todo lo que había aprendido y descubierto desde la última visita. Y Elena respondía con genuino afecto, tratando a Sofía no como una carga o un caso de caridad, sino como una niña en la que valía la pena invertir. Una tarde a finales de julio. Después de que Sofía estuviera dormida, Elena y yo estábamos sentados en el porche viendo luciérnagas bailar en el prado. Tengo una propuesta, dijo Elena en voz baja. Y quiero que me escuches. Antes de responder. Mi pulso se aceleró, la incertidumbre mezclándose con la anticipación. Estoy escuchando. La tienda en Valleverde va lo suficientemente bien como para que pueda contratar ayuda. Podría pasar más tiempo aquí con Sofía, enseñándole cosas que necesita saber. Incluso podría mudarme aquí si estuvieras dispuesto a ampliar la cabaña para darme mi propio espacio. Respiró hondo, reuniendo valor. O podrías casarte conmigo y podríamos hacerlo oficial. Sé que es más práctico que romántico y sé que no hemos cortejado correctamente, pero me preocupo por Sofía. Como si ya fuera mía. Y me preocupo por ti, Javier Cole, más de lo que probablemente debería después de tan poco tiempo. Podríamos ser una familia, una de verdad, por el bien de Sofía y por él. Nuestro. Las palabras flotaron en el aire de la noche, honestas y vulnerables. Miré a esta mujer que había entrado en nuestras vidas y había mejorado todo, que había visto claramente las necesidades